Hola jóvenes, bienvenidos al canal. En la sesión de hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con la eficiencia isentrópica de un compresor. En un compresor aislado que opera en estado estacionario, entra aire a 1.05 bar y 23 grados Celsius con un flujo másico de 1.8 kilogramos por segundo y sale a 2.9 bar. Inciso A. Determine el trabajo mínimo que necesita el compresor en kilowatt y la correspondiente temperatura a la salida en grados Celsius. Inciso B. Si la temperatura a la salida es 147 grados Celsius, determine el trabajo necesario en kilowatt y la eficiencia isentrópica del compresor. Como nos piden el trabajo mínimo y la temperatura a la salida, la compresión se va a realizar de manera isentrópica. Entonces vamos a tener una potencia ideal. El trabajo mínimo es cuando tenemos un proceso isentrópico. Y esa potencia va a ser igual al flujo másico del aire por la diferencia de entalpías de H2S y H1. Vamos a utilizar la tabla A17 del libro de termodinámica de Cengel. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius, le sumamos 273 y vamos a obtener que es 296 Kelvin. Y como ese valor no está en la tabla 17, tenemos que interpolar. Entonces colocamos temperatura 295 Kelvin, le corresponde 295.17 kilojoules sobre kilogramo. A 298 es 298.18 kilojoules sobre kilogramo. A una temperatura de 296 Kelvin, vamos a utilizar esta fórmula para interpolar. Y1, Y2, X1, X2, X. Y tenemos que interpolando la entalpía en el estado inicial es de 296.17 kilojoules sobre kilogramo. En el análisis de procesos isentrópicos para un compresor, se tiene que obtener la presión relativa, así que vamos a interpolar también. Y tenemos lo siguiente. A una temperatura de 295 Kelvin, la presión relativa es de 1.3068. A una temperatura de 298 Kelvin, la presión relativa es 1.3543. A 296 Kelvin, ¿qué presión relativa le corresponde? Y1, Y2, X1, X2, X. Y la presión relativa en el punto 1 es de 1.3226. Presión relativa 2 sobre presión relativa 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1. Despejando, tenemos lo siguiente. Presión relativa 1, 1.3226 por la presión 2, 2.9 bar, sobre la presión 1, 1.05 bar. Y tenemos que la presión relativa 2 es de 3.6529. Nos vamos a la tabla A17. El valor de la presión relativa que obtuvimos está entre estos dos. Vamos a interpolar. A una presión relativa de 3.481 le corresponde una temperatura de 390. A 3.806 le corresponde una temperatura de 400 Kelvin. A la presión relativa 2 de 3.6529, ¿qué temperatura es? Y1, Y2, X1, X2,
X. Y la temperatura a la salida es de 395.3 Kelvin. Le restamos 273 y ya tenemos para el inciso A la temperatura de salida, que corresponde a 122.3 grados Celsius. Aquí tomamos esta nomenclatura para recordar que es un proceso isentrópico, es la temperatura ideal. Ahora vamos a determinar la entalpía para poder calcular la potencia mínima. A 3.481 le corresponde 390.88 kJ sobre kilogramo. A una presión relativa de 3.806 es 400.98 kJ sobre kilogramo. A la presión relativa 2 de 3.6529, ¿cuánto le corresponde? Y1, Y2, X1, X2, X. Y se obtiene que la entalpía 2S va a ser igual a 396.22 kJ sobre kilogramo. Sustituyendo, la potencia mínima va a ser igual al flujo másico del aire 1.8 kg sobre segundo, H2S 396.22, H1 296.17, ambos valores en kilojoule sobre kilogramo. Kilogramo sobre kilogramo se simplifica y kilojoules sobre segundo es kilowatt. Y tenemos que la potencia mínima para el compresor es de 180.09 kilowatts. Lo que nos piden en el inciso B es que determinemos la potencia a partir de esta temperatura. Esta temperatura es la temperatura real, por lo tanto, vamos a determinar la potencia real. Es 147 grados Celsius. Le vamos a sumar los 273 para irnos a la tabla A17. Y aquí tenemos H2. H1 no cambia, el flujo másico del aire ya lo tenemos. La temperatura real a la salida es de 420 Kelvin. Y aquí tenemos el H2, que es de 421.26 kJ sobre kilogramo. Aquí tenemos el flujo másico del aire, la entalpía 1, 296.17 kJ sobre kilogramo, y la potencia real sería de 225.16 kW. Lo último que nos falta calcular es la eficiencia isentrópica del compresor. Como tenemos la potencia ideal y la potencia real, decimos que la eficiencia isentrópica del compresor va a ser igual a la potencia ideal sobre la potencia real. Lo único que queda es sustituir los datos. La potencia ideal es 180.09 kW, la potencia real 225.16 kW. Y obtenemos que la eficiencia isentrópica del compresor es de 80%.